Alpujarreña. Allahu Akbar. La Alpujarra es un susurro del pasado. Rodeada de naturaleza, las montañas abrazan el horizonte. A tan solo 7 kilómetros de Órgiva se encuentra el restaurante halal Jaime a los Llanos, donde el tiempo parece haberse detenido. Sidi Ubaida y su familia han elegido vivir como antaño, rescatando la esencia de los moriscos, su forma de vida, su calma y su conexión con la tierra. Mira, buena, mira para acá. Acércate. Yo de la tapera. Churrasco, questa, merguez. Buena calidad. La tangía es una de las especialidades de la casa. Es un guiso de carne de ternera o de cordero cocinado lentamente con especias en una vasija de barro. Un plato lleno de tradición, de paciencia y de sabor. Ibrahim y Adam la sirven en la mesa con su forma característica, con la elegancia y cortesía que definen este lugar. ¿De dónde es típico? Típico de la Alpujarra. También alpujarreña.
Mientras tanto, las mujeres de la casa preparan fuera un arroz a la leña, una recompensa sencilla pero llena de amor tras un largo día de trabajo. Llevo en estas tierras, que yo recuerde, más de 40 años, 42. Y le puedo agradecer a Allah y a sus profetas que me haya traído a Granada. Les invito a todos los viajeros a que vengan al restaurante Jaime Los Llanos a colaborar con nosotros, a comer y a disfrutar. Ahora mismo solamente abrimos fines de semana o grupos concertados. Hemos creado una fundación que ya está poblada en Madrid y se llama Legado Alpujarreño. La fundación es con la intención de poder recuperar todos los oficios moriscos que había antiguamente aquí y recrear un poblado serícola, porque antiguamente estas tierras vivían de la seda. De todas maneras, que la renta per cápita más alta de Europa lo tenían los alpujarreños y era debido a la seda. De las noticias que tengo, los primeros que llegaron con la seda fueron los sirios a través de la Vega de Granada y luego se expandió. Y luego, pues, la Armada Invencible se cargó todas las moreras para hacer sus barcos. Y la morera duró hasta 1800 y pico, luego se vino abajo. Y ahora estamos de nuevo otra vez. Entonces pedimos ayuda a todos aquellos que tengan conocimiento o medios o quieran ayudar. La fundación se llama Legado Alpujarreño, ya está activa, falta de Madrid. Ya la respuesta definitiva, pues han dicho que sí y estamos con ganas de trabajar. Disponemos, y ya iremos otro día, de 600 metros de nave en el cruce de Soportuja, más tierra, pero hace falta energía y estamos en ello. Hay muchas más nómadas como yo dando vueltas. Lo que quiero es que sea un punto de referencia para los nómadas, tanto los nómadas de caballo, como yo digo, que los digitales. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Entre las hierbas aromáticas crece la hierbabuena, fresca y viva. Ibrahim corta unas hojas con cuidado para preparar el té. Con hierbabuena. Otra especial, mil hojas rellena con mousse de yogur y frutos secos y pistacho. Tarta de queso casera, receta La Viña.
Basira es el alma artística de la familia. Sus manos dan forma a la tierra y sus obras se pueden encontrar en la tienda del negocio. Pues este es mi trabajo. Actualmente tendría que trabajar más, pero lo estoy combinando con la gran caligrafía. Y bueno, poco tiempo le dedico, la verdad, pero me gustaría dedicar este trabajo. Aquí pone libertad en muchos idiomas. O sea, ¿no? Es bonito. Y esta es la técnica del vidrio machacado. Bueno, es con arcilla refractaria y sube a 1300 grados. Doble cocción. Cada fin de semana, Basira comparte su arte impartiendo clases de cerámica y caligrafía árabe. Esta es la casa mongola original, que se llama Ger. Tenemos el honor de estar en contacto con Dariyó, una familia mongola, que es la que nos ayuda con el tema de los Ger. Aquí se descansa mejor que un apartamento, seguro. Y cuando quieran, aquí estamos. Y aquí viene mi bebé chiquitita. Hola. Ven. Los bebés se relajan mucho aquí. Encuentran un espacio bueno para ellos, ¿verdad? Y no hay problema. Estás viendo tumbados los astros, cómo van girando. Wow. Tiene una simbología. No me acuerdo exactamente. Sí, la parte de arriba era el trono de Dios. La varilla es la humanidad. Y los biombos, la tierra. Donde descansa la humanidad y va hacia bien. Marhaban. Si decides quedarte unos días, puedes hacerlo en sus apartamentos, rodeado de naturaleza, silencio y una paz difícil de encontrar. La presencia del Sheikh Mohammed Kasbi fue uno de los regalos de este día. A continuación, nos comparte uno de sus poemas dedicado a la Alpujarra. هذه شبه قصيدة ألقيتها على الحاضرين في الزهرة في زاوية الزهرة بحضور الشيخ أحمد سعد بمناسبة المولد النبوي في السنة الماضية، ونصها حمدا لمن ألهمنا مشيا بإيمان كبدونا ونبتغي رزقا واما ينبته غيث السماء وأفضل الزاد التقى لا سيما دار البقاء ثم صلاة ربنا على نبي دفنا بطيبة المنورة وعطرة مطهرة ربيعه يظلنا ومدحه يحلو لنا أشهامنا الملظم وعود نور للعامي بمدحه نرجو الشفاء وحب طه المصطفى طوبى لمن اتبعه وسبل الحق معه يا ويح من أعرض عن شرعته أهدى السنن السنن وبعد فالنظم هنا لرحلة تنقلنا صوب جبال البشرات حيث تلوح البصمات
لسلفين أسد الوغى يجاهدون من بغى وسط هضاب أرخبا أرض الأبات النجبا تاريخها مسطر بالجد لا ينكر ضمن رفاق طيبين صحبتهم كنز ثمين مع الساري الأزهري ابن الكرام الأشعري زرنا بها القوم الأولى دعوتهم بالجفلا قد انزلون في الضراء وأكرمون بالخيرا مجالس تعنى بما يثلج صدر الندامى ذكرهم مرتل ضيفهم مبجل ديدن شيخ وصبي صلاتهم على النبي جماعة ملتئمة أمورها منتظمة زوية بأنجرة أرجاؤها معطرة تعنى بها سيدة سميها فاطمة وحبهم للعلماء وللشيوخ العظماء جعلهم يستبشرون وبالفنا ينتظرون وقاهم رب الورى من شر من قد انذرى من حسد وغاشم وشر كيد الأثم نظمها محمد من قلب سوس وارد نظمها محمد من قلب سوس وارد شمله اللطف الخفي من ربه وهو الحفي وصلى الله على سيدنا محمد.